Es bueno reflexionar y profundizar en el hombre antes de la caída en el pecado. Dios creó al hombre en estado de pureza y de gracia. Lo creó a su imagen y semejanza. Y lo creó con unos dones que se conocen como dones preternaturales. Estos dones preternaturales son regalos divinos no exigidos por la naturaleza humana, pero conformes a ella y a su ennoblecimiento. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, estaban en perfecta armonía con la naturaleza y habían recibido unos dones de estado de justicia y santidad original. Estos dones se llaman preternaturales y son inmortalidad, por la cual el hombre podría no morir; impasibilidad, por la cual no sentiría dolor ni pena; integridad, por la cual el control de las pasiones estaría sujeto a la razón; ciencia, es decir, un conocimiento sin error. Dones que enriquecieron al ser humano, que Dios quiso enriquecer con estos dones al ser humano, dones naturales, dones preternaturales y dones sobrenaturales. Se divide en naturales, preternaturales y sobrenaturales. ¿Cuáles son los dones naturales? Son los debidos a la naturaleza humana. En sentido absoluto, ningún don es debido al hombre, puesto que no le es debida la existencia. Es decir, la existencia del hombre es don de Dios. No es una existencia por sí misma. Pero una vez que Dios le da la existencia, debe darle los dones que exige su naturaleza. En ese sentido, se dicen dones naturales. Por ejemplo, la inteligencia, la voluntad, los dones o cualidades corporales, la libertad, etc. Dones preternaturales son los que están por encima de la naturaleza humana, pero no por encima de otras naturalezas creadas. Un ejemplo nos explicará esto. El don de la inmortalidad está por encima de la naturaleza humana, pues todo ser material naturalmente debe morir, pues la materia es de suyo corruptible, pero no está por encima de la naturaleza angélica, porque los espíritus no tienen germen de corrupción o muerte. La inmortalidad, pues, que es un don natural para el ángel, es un don preternatural para el hombre. Dones sobrenaturales son los que están por encima de toda naturaleza, creada o creable. Son principalmente la gracia y la gloria. En consecuencia, no solo por encima de la naturaleza humana, sino también de la angélica. Son dones plenamente divinos y una participación gratuita de lo que es propio de la naturaleza de Dios. O sea que Dios puso en el hombre parte de su naturaleza divina, que es propio la gracia y la gloria. El ser humano que Dios creó a su imagen y semejanza espléndido, con una capacidad inmensa de conocimiento infuso, es decir, un conocimiento intrínseco de sí mismo. La pareja humana creada era unificada, un equipo, una unidad plena. Dios creó al ser humano hombre y mujer.
Adán significa, Adán significa el género humano masculino y Eva el género humano femenino. Y los dos es el ser humano unido, no había división. Antes del pecado estaba destinado a vivir eternamente y en gloria y en gracia. Ese fue el hombre que Dios creó, que Dios se ideó. Un ser humano con todas las de la ley. Un ser humano gozoso, donde no iba a sufrir ningún dolor, ninguna angustia, ninguna tragedia. Es decir, que sobrepasaba sus dones. Porque así como Dios es eterno, entonces creó a un hombre también para la eternidad. Dios es espiritual y creó a un ser humano también con esa capacidad de espiritualidad. Extraordinario pensar en el ser humano antes de la caída. Gozoso, pleno, con pleno conocimiento, con pleno dominio de sí. Con pleno dominio de sí. La ciencia que el hombre tenía antes de caer era una ciencia sin error, un conocimiento sin error, un conocimiento perpetuo, una intuición de conocimiento y sabiduría plenos y espirituales. Fue extraordinario el ser humano creado por Dios. Extraordinario. Hay que pensar en esto, reflexionar mucho antes de la caída del pecado, porque conocemos al ser humano después de la caída, pero antes. La pareja humana creada también tenía hijos, pero hijos sin dolor, porque no cabía en él el dolor, en esta pareja. Habían muchos hijos espirituales. Dios creó abundantemente. Dios creó al ser humano en abundancia para que llenara la tierra. El hecho de analizar la creación del hombre, entre hombre y mujer, así una sola pareja, es para entender cómo fue que Dios procedió a nuestra creación. Fue una pareja perfecta, una pareja inmortal, una pareja incorruptible, con ciencia sin error y sin dolor. Y así vivía. Y eran hijos de esa misma calidad y categoría, llenos de Dios, llenos de espléndidos. El Salmo 8 nos dice que poco inferior a los ángeles. Nos creaste casi como un Dios perfecto. Imagen y semejanza quiere decir casi igual a Dios. Casi igual a Dios. Entonces pensar en eso. Porque pensando en eso, nosotros reivindicamos nuestra dignidad humana.